Bienvenido a nuestra exploración integral de la verdadera razón por la que Japón atacó Pearl Harbor. Para comprender los motivos detrás del ataque, debemos sumergirnos en el contexto de Japón en ese momento, sus tensas relaciones con Estados Unidos, y la siniestra nube de guerra que se cernía sobre el mundo a principios de los años 1940. La década de 1930 había sido una época de tremendos cambios para Japón. El país se había estado modernizando agresivamente, estableciéndose como una potencia industrial en el escenario mundial. Sin embargo, este progreso tuvo un costo elevado. Con sus limitados recursos naturales, Japón enfrentó un grave déficit de materias primas, en gran parte debido a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y sus aliados. Ante estas terribles circunstancias económicas, Japón decidió actuar. Al elaborar estrategias para expandir rápidamente su influencia sobre nuevos territorios en el este de Asia, se encontró en conflicto con Estados Unidos, que vio la agresión de Japón como una seria amenaza a sus intereses estratégicos en el Pacífico. Desesperado y fuertemente dependiente de recursos importados para sostener su crecimiento, Japón puso su mirada en las colonias ricas en recursos del sudeste asiático controladas por las potencias occidentales, posesiones que creía que podría adquirir mediante una acción militar rápida y decisiva. Sin embargo, emprender una acción tan audaz era invitar a ciertos Estados Unidos a tomar represalias. Para mitigar este riesgo, Japón pretendía ejecutar un ataque sorpresa contra la flota del Pacífico de Estados Unidos, neutralizándola efectivamente como un elemento disuasorio estratégico para sus planes de expansión territorial en el sudeste asiático. Planificando durante un año, los altos mandos militares de Japón elaboraron un elaborado plan que finalmente condujo al bombardeo de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Ese fatídico día, aviones japoneses lanzados desde 6 portaaviones tomaron a las fuerzas estadounidenses en Pearl Harbor completamente desprevenidas. El ataque fue inesperado y devastador, provocó daños importantes a la flota estadounidense, incluido el hundimiento de 4 acorazados, y la muerte de más de 2.400 militares y civiles. En consecuencia, la huelga alteró irreversiblemente el curso de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las consecuencias del ataque a Pearl Harbor no solo se midieron en términos inmediatos, como daños materiales y costos humanos. También provocó un terremoto político que hizo que Estados Unidos pasara de una postura de estricto aislacionismo a la de un participante activo en el conflicto global. El 8 de diciembre de 1941, al día siguiente del ataque, el presidente Franklin D. Roosevelt compareció ante el Congreso de Estados Unidos pronunciando su famoso discurso de infamia. Al declarar la guerra a Japón, Estados Unidos enfrentó una reorientación total de su estrategia de política exterior. La respuesta estadounidense no se detuvo ahí. En estrecha sucesión a la declaración de guerra a Japón, Alemania e Italia, los principales enemigos de Estados Unidos en Europa y el Mediterráneo, declararon la guerra a Estados Unidos. El infame Día de la Infamia había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que alterarían el curso de la guerra a favor de los aliados. La decisión estratégica de Japón de atacar Pearl Harbor con la esperanza de frustrar la participación estadounidense en el Pacífico, y acelerar su propia adquisición territorial terminó teniendo exactamente el resultado opuesto, un Estados Unidos decidido y dispuesto a defender sus intereses, sellando efectivamente el destino de Japón. Por lo tanto, no es exagerado decir que el ataque a Pearl Harbor fue un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. La participación de Estados Unidos fortaleció enormemente el esfuerzo bélico aliado, lo que finalmente condujo a la derrota del Japón imperial, y sentó las bases para una estructura de poder global drásticamente alterada en los años venideros. ¿Y qué pasa con Japón? Su desafortunada decisión de atacar Pearl Harbor, optimista de que el público estadounidense se cansaría de una guerra prolongada, lo llevaría a una guerra que no podría ganar. Hoy todavía se pueden sentir las consecuencias del ataque a Pearl Harbor. El evento en sí provocó un cambio eterno en el panorama político global, poniendo fin efectivamente a una era en las relaciones mundiales e inaugurando otra. Lo que el mundo aprendió del ataque fue el deseo humano siempre predominante de libertad, y hasta dónde llegará una nación para asegurar su propia prosperidad. Por lo tanto, al reflexionar sobre este acontecimiento histórico, sirve a la vez como una dura advertencia, y un testimonio duradero del poder de la voluntad humana colectiva. Al llegar al final de nuestro viaje a través de las causas, el desarrollo y las consecuencias del ataque a Pearl Harbor, debemos pensar en todos aquellos que perdieron la vida o fueron cambiados para siempre por la magnitud de este evento. El ataque sacudió al mundo y es un conmovedor recordatorio de la importancia de comprender la historia para dar forma al futuro. Sin embargo, las repercusiones de Pearl Harbor siguen siendo evidentes hasta el día de hoy, recordándonos el poder duradero de la historia para dar forma al presente y al futuro. Con esto en mente, podemos apreciar el verdadero significado del ataque a Pearl Harbor, un capítulo crítico de una narrativa histórica más amplia, una de transición de constituciones globales y guía a patriotas, héroes, líderes y al mundo mismo hacia un futuro imprevisible. Al finalizar, recuerde que los ecos de Pearl Harbor nos recuerdan el inconmensurable costo humano de la guerra y la necesidad inquebrantable de paz. Esforcémonos por aprovechar estas lecciones, fomentando el entendimiento y la cooperación entre las naciones y asegurando un futuro mejor para todos. Marcando el final de nuestro viaje, solo podemos esperar que el pasado una vez vivido se convierta en una brújula de los muchos futuros posibles.
Uno que lo lleva consigo se hace eco de las vidas perdidas en Pearl Harbor, y de todas las batallas que han tenido lugar más allá de los años, y marcan el conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. Que los latidos del corazón de la historia inspiren más investigación, recuerdo e introspección sobre las complejidades de las relaciones sociopolíticas globales, asegurando así que las lecciones de Pearl Harbor, y su importancia vital y duradera para la humanidad no solo se preserven sino que se hagan eco a lo largo de los siglos. Mientras dejamos la historia momentáneamente a un lado, y nuestros ojos se vuelven hacia el futuro, reflexionar sobre Pearl Harbor nos convence de recordar el precio de la paz, y el valor duradero de la unidad y el respeto mutuo para mantenerla. Este entendimiento será el eje para crear un mundo de paz duradera. En este sentido, terminamos nuestra exploración de la verdadera razón por la que Japón atacó Pearl Harbor. Esperamos que esta expedición haya subrayado la importancia de comprender la historia, una comprensión que proporcione una valiosa orientación tanto hacia nuestro pasado como hacia nuestro futuro compartido y esperanzador. Mientras nos preparamos para dejaros, recordad las palabras del filósofo George Santayana: quienes no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Son estos individuos, que comprenden el pasado, quienes implementarán el cambio para un mañana mejor, guiados por los ecos del ayer. Adiós y trae las lecciones de esta exploración a tu vida, desbloqueando el poder del pasado para moldear un futuro fundado en la paz, la unidad y el respeto mutuo. El cambio comienza con la comprensión, con el recuerdo, con el conocimiento. Sé el cambio que deseas ver en el mundo. Hasta que nos volvamos a encontrar, recordemos que cada capítulo de la historia es importante y cada fin es un nuevo comienzo, una dirección hacia una era de esperanza, paz y armonía. Continuemos nuestro viaje a través de la historia, navegando juntos hacia un mundo más brillante y seguro. Que estas reflexiones y las heridas de la historia sean recordatorios constantes, potentes impulsores de que debemos esforzarnos por la cooperación y la comprensión, comprometiéndonos firmemente con los nobles ideales de paz y dignidad humana. Asegurémonos de que los sacrificios realizados en Pearl Harbor, y en muchos otros casos, no sean en vano. El arco de la historia lleva en su interior capítulos turbulentos, cada uno de los cuales exige su debido reconocimiento, comprensión y reflexión. La narrativa de la Segunda Guerra Mundial, encarnada por personas como Pearl Harbor, allana el camino para un viaje humano compartido hacia un mundo de paz y libertad, un destino siempre en el horizonte, llamando. Despide el pasado y navega hacia el futuro, utilizando el viento de la historia, llevando consigo las lecciones del pasado, impulsando empujones en la dirección correcta. Recuerde, nosotros, colectivamente, somos los capitanes de este barco y lo dirigimos hacia el horizonte seguro, pacífico y próspero que imaginamos. Al anclar este viaje, reconocemos los continuos afluentes de la historia que desembocan en el océano del futuro, y la profunda importancia de utilizar cada gota para hinchar las mareas de un futuro compartido de la humanidad. Recuerde, cada gota cuenta y, cuando se trata de historia, lleva consigo el potencial infinito del pasado, presente y futuro. Gracias por ver el vídeo, esperamos lo hayan disfrutado. Suscribirse al canal para ver más videos, nos ayudaría mucho. Esto es Historia en Contexto.